Hola, ¿cómo les va? En este video les voy a mostrar cómo solucionar el error que se ocasiona cuando cambian la clave en Pi-Star, ponen una personalizada de acceso al sistema y después no se pueden loguear. Si ustedes van a configuración, la clave por defecto es Pi-Star Raspberry, como expliqué en otros videos. Yo cambié a una personalizada y no me deja ingresar ahora. ¿Ven? Me tira el error. Ahora le pongo, ven, le cambio la clave y no me deja ingresar. ¿Cómo solucionamos esto? De la siguiente manera. Entramos por SSH. Vamos a PuTTY. Ponemos la dirección web que tenga, la IP que tenga el hotspot. En este caso yo tengo la 192.168.5.10, creo. Es correcto. Acá sí me va a tomar la clave que le puse. Pongo usuario Pi-Star. Y acá le pongo la clave que le puse y me va a dejar loguear al sistema. Perfecto. Ahora, ¿qué hago? Ejecuto el comando rpi-rw para poder habilitar la escritura. Ejecuto este comando. Enter. Y ejecuto este comando. Ahí me quedo con un espacio. Vamos a acomodar. Enter. Acá pongo el password nuevo. Enter. Confirmo. Y Enter. Creo que hay que resetearlo. Pero, a ver, vamos a probar. Ya está, no hace falta resetearlo. Bueno, ¿dónde está el en Pi-Star? Lo que les mencionaba, acá. El control de acceso. El control de acceso que es a través de SSH o de por vía web. Y acá, el auto AP, si quieren también pueden cambiar la contraseña por defecto, que es Raspberry, por una personalizada. La ponen acá y la confirman luego acá, y una vez que completan estos campos se le habilita este botón y ponen Set PSK, cosa que no les recomiendo, porque lo más importante siempre es tener, en caso de que no esté conectado a Wi-Fi, el hotspot, de tener acceso a él. Y estando conectado no se va a generar el auto AP pasado los 3 minutos y no se va a poder conectar nadie, aparte está dentro del jack. Así que yo en realidad les recomiendo que no cambien ninguna, que dejen las que trae por defecto, pero en caso de que les ocurra, la solución que encontré para solucionar recuperar el acceso web es esa que les mencioné. Acá les dejo los comandos que se los voy a pegar en la caja de descripción del video. Acuérdense que va solamente lo que estoy marcando. El símbolo este no va. Espero que les sirva. 7-3. Será hasta la próxima.